rapidito lo que corresponde a los tumores benignos, la parte que nos faltaba. No hemos terminado, ¿no? Después, ¿qué me tocó? Y empezamos con el próximo tema después. Un poquito lo que nos falta ya, no nos falta mucho. ¿Y hasta ahí es el examen? No, hasta el tema de patología benigna de cuello uterino. Toda patología benigna del útero en realidad. Patología benigna del cuerpo uterino, patología benigna de ovario, patología benigna del cuello uterino. Mucho. Son apenas 4 o 5 minutos. Amén. Ya saben, pregunto todo lo que está en la clase. Y alguna que otra pregunta más que está en las diapositivas. Pero si han venido a mis clases, van a sacar 100, como ya ha habido 100. Así que no hay conmigo de 100 para Dios. ¿No han escuchado eso? Los antiguos. Para Dios, 90 para el docente, a partir de 80 para el estudiante. ¿No les han dicho? Alguna vez. Muy bien. Nos hemos quedado aquí en la clasificación histológica de los tumores benignos de ovario. ¿Se ve, no? Sí. Ok. Continuamos rapidito para entrar al próximo tema, que es muy bonito. También es rápido, es corto. Clasificación histológica de los tumores benignos del ovario. De la clasificación histológica de los tumores benignos del ovario, histológicamente también se va a subdividir, va a tener la clasificación, porque habíamos mencionado que el ovario tiene su característica histológica propia, o mejor dicho, su característica morfológica compleja del ovario hace que esta complejidad nazca, o sea, propensa para que se puedan producir células metastásicas, células neoplásicas y por lo tanto producir cáncer de ovario. Dentro de su clasificación histológica tenemos los tumores epiteliales, tumores del tejido conjuntivo, tumores de las células germinales y tumores del estroma, que van a nacer principalmente de esta estructura del ovario. Los tumores de las células epiteliales, los tumores de las células germinales, tumores de los cordones sexuales, tumores que van a provenir principalmente por metástasis de otros lugares que van a anidar a nivel del tumor, a nivel del ovario, y van a producir tumores benignos, pero principalmente tumores malignos dentro de esta misma subclasificación. Acá vamos a mostrar un cuadro en el que vamos a ver la diferencia principalmente de los tumores benignos y malignos, pero solo es para poder comparar. Esto lo vamos a ver con mayor intensidad en la patología del CA propiamente como tal, porque van a estar subdivididas el CA también en esta clasificación histológica que corresponde a tumores del epitelio superficial, de las células germinales, del estroma del ovario y también de las células germinales y cordones sexuales. Muy bien, habíamos visto que existe una gran clasificación de los tumores, mejor dicho, de los tumores benignos del ovario, propiamente como los quistes. Estos van a ser, no simplemente son quistes simples, son los quistes simples, quistes foliculares, quistes luteínicos, quistes decaluteínicos, quistes ovarios poliquísticos. Entonces, todas estas patologías que corresponden a los quistes, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Principalmente tenemos que hacer, como siempre recalco, una buena historia clínica, una buena anamnesis y un examen físico nos da ya más de un 80% de nuestro diagnóstico presuntivo. Y de este diagnóstico presuntivo con los exámenes complementarios, principalmente la ecografía transvaginal, es la que nos va a poder llegar el diagnóstico de certeza. La ecografía transvaginal asociada a la ecografía abdominal, pero principalmente la transvaginal en pacientes que ya han iniciado vida sexual activa, es el gol estándar para que nosotros podamos hacer el diagnóstico definitivo de los tumores benignos del ovario, propiamente los quistes. Pero si las pacientes son mayores, principalmente más de 35 años de edad, más de 40 años de edad, habíamos mencionado en un inicio que estas pacientes que tienen esta edad, si encontramos quistes en esta edad, vamos a sospechar principalmente que se trata de quistes malignos. Lo primero que tenemos que sospechar en pacientes en la etapa de menopausia que tienen quistes en el ovario, que probablemente se trate de un CA. Entonces, si encontramos a una paciente con quiste que no sabemos si es benigno o maligno, ¿qué es lo que tenemos que realizar en estas pacientes? Sus marcadores tumorales. Entonces tenemos que realizar, después de realizar una ecografía,
estos marcadores tumorales en estas pacientes principalmente. ¿Y qué marcadores tumorales vamos a pedir? El CA125, el precursor de proteína del epidídimo, y estos nos van a ayudar para que nosotros podamos sacar un índice de riesgo. Este índice de riesgo se denomina índice de riesgo de Roma. ¿Para qué? Para identificar según la edad de la paciente, según las características ecográficas que vamos a identificar, se da unos parámetros para determinar el índice de malignidad, sin ni siquiera realizar una laparotomía o un estudio histológico en estas pacientes para poder determinar si este quiste que está teniendo una paciente de más de 40 años de edad, una paciente menopáusica, probablemente ya se trate de una patología maligna. Entonces, ¿qué complicaciones vamos a ver en estos quistes propiamente? No solo en los quistes simples, no solamente en los quistes únicos o en los quistes foliculares, prácticamente en todos los quistes, la complicación más temida que tenemos es la torsión. Si estos quistes son más de 5 centímetros y están adheridos al ovario, mayor probabilidad de que se pueda torcer junto con el ovario. Pero si son los quistes pediculados, solos, únicos, aislados, puede producirse la torsión del quiste aislado. Otra complicación de todos los quistes es la ruptura, no solo de los quistes luteínicos, sino de los quistes de más tamaño. También se puede producir la ruptura, y en esta ruptura, si tenemos un quiste luteínico, nos va a llenar de un hemoperitoneo. Si es un quiste folicular o un quiste simple, el líquido que tiene también nos va a producir líquido en la cavidad pélvica. Pero ¿cuál es la importancia de la ruptura o de la torsión? Sabemos que el ovario está bastante irrigado, y como está bastante irrigado, tiene bastantes arterias. Al producirse la ruptura, también se puede producir la ruptura de una de estas arterias y por lo tanto producir una hemorragia por la ruptura del vaso que se va a producir en ese momento y llenarnos de hemoperitoneo e incluso las pacientes entrar en un choque hipovolémico. Las infecciones, es poco frecuente que se produzcan procesos infecciosos, pero ¿en quiénes vamos a ver que se infecta el quiste? Buen día. Principalmente en aquellas pacientes que tienen enfermedad pélvica inflamatoria, que la infección va a salir a través de las trompas produciendo una salpingitis y puede producir la infección a nivel del quiste. No va a ser el quiste que se va a infectar, sino va a estar producida la infección por un foco adyacente. O en pacientes que tienen apendicitis o peritonitis por apendicitis, una infección a nivel del ovario, entonces va a contaminar el ovario y puede producir la infección a nivel del quiste en el ovario. ¿Cuál es nuestra terapéutica? Nuestra terapéutica se va a basar en 3 pilares. Expectante, que prácticamente no tenemos que hacer nada, simplemente controlar a las pacientes. Tratamiento médico, que se va a basar cuando las pacientes tengan alteraciones, principalmente la menstruación, alteraciones hormonales, el tratamiento médico. Y por último, el tratamiento quirúrgico. Entonces, si tenemos una paciente que viene en nuestra primera consulta, ¿qué es lo primero que tenemos que realizar? Hacerle su anamnesis, su exploración física y solicitar nuestro estudio de laboratorio de complementación. Si tenemos los quistes simples, que estos van a ser quistes simples aislados, lo único que tenemos que hacer es control. No tiene ninguna sintomatología y en 3 a 6 meses tengo que solicitarle una nueva ecografía porque este quiste solito puede desaparecer. No necesita ningún tipo de tratamiento si no tiene ningún tipo de sintomatología la paciente. Entonces desaparecen de forma espontánea. Pero ¿qué pasa si la paciente está en la etapa de la menopausia? Tenemos un quiste, que este puede ser menor. También tenemos que hacer teoría expectante, es decir, visualizar si estos quistes van a desaparecer o no, porque estamos hablando de la época de la menopausia. Pero si vemos que persisten, tenemos que mandarle a hacer la que es sus marcadores tumorales específicos de la paciente, principalmente el CA125, para determinar si estos se van a encontrar elevados o no. Si estos se encuentran elevados, ya voy a poder hacer mi índice de Roma, es decir, mi índice de malignidad, para poder determinar el procedimiento quirúrgico que voy a realizar en las pacientes. Si nuestro CA125 no está elevado, y estamos hablando de una paciente en la etapa de la menopausia, que son quistes menores, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Podemos realizar lo que es observación, revaloración, si no tenemos ningún tipo de alteración. No todas las pacientes menopáusicas van a entrar a procedimiento quirúrgico porque sabemos que en la etapa de la menopausia las hormonas ya cambian. Y como estos quistes son estrógeno dependientes, entonces tengo que valorar a la paciente de forma rutinaria para verificar
que en ningún momento se eleve ninguno de estos marcadores tumorales y nos pueda causar probablemente un CA de ovario posteriormente. Pero se recomienda principalmente cirugía si estos ya son mayores de 5 centímetros. Entonces, ¿en qué se basa la cirugía? En hacer la quistectomía, extirpación del quiste de ovario. Esto que estamos viendo aquí es el quiste, aquí está el útero y esta es la trompita. Acá viene la trompa, acá se está viendo parte del ovario y todo esto es el quiste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cirugía. La parotomía si estos quistes son mayores y la laparoscopía si son menores de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque por la laparoscopía no vamos a poder extraer el quiste en su totalidad. ¿Qué tenemos que hacer en la laparoscopía? Aspiración, aspirar el líquido que tiene y después retirar el resto de la bolsita que ha quedado. También se puede hacer en forma quirúrgica la resección en cuña. ¿En qué consiste esto? Cuando está bastante adherido al ovario el quiste y no podemos retirar en su totalidad, podemos reseccionar parte del ovario y retirar el quiste o en su totalidad, la totalidad del ovario en caso de que no podamos retirar el quiste. Si tenemos estas pacientes que son de más de 45 años y hemos extirpado este quiste, también tenemos que ver su riesgo de índice de malignidad. ¿Por qué? Porque les vamos a mandar este quiste que estamos retirando al estudio histopatológico para que nos dé el diagnóstico definitivo del origen de la formación del quiste. Entonces, esto en forma general, ¿qué es lo que tenemos que realizar? La exploración física, una anamnesis bastante detallada, verificar si los quistes ecográficamente, después de realizar una ecografía, habíamos mencionado la clasificación de Novak, que es la clasificación más sencilla. Si son quistes sólidos o quistes quísticos, es decir, quistes de origen líquido, para poder determinar de forma ecográfica es las características de este quiste y poder realizar el seguimiento en estas pacientes, solicitar los marcadores tumorales en pacientes que ya son menopáusicas y en pacientes principalmente en la etapa de fertilidad, si no tiene sintomatología, repito, simplemente si son quistes aislados, lo único que tenemos que hacer es observación, no necesitamos ningún tipo de tratamiento y su revaloración. En caso ya de sospechar malignidad o quistes mayores, sí podemos realizar lo que es la cirugía, la laparoscopía, o si afecta la fertilidad de las pacientes que ya inician con sintomatología, así sean quistes pequeños, menos de 5 centímetros, tienen sintomatología, alteración en sus ciclos menstruales, empiezan a generar mayor cantidad de quistes en los ovarios, que se llama cuando nos reportan ecográficamente síndrome de ovario poliquístico o poliquistosis ovárica. Poliquistosis ovárica, la ecografía jamás nos va a dar el resultado de síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico lo diagnosticamos nosotros, el ecografista no. La ecografía lo único que nos va a indicar son múltiples quistes foliculares, quistes quísticos, quistes luteínicos, pero no nos va a dar el reporte de ovario poliquístico. Y en las pacientes que ya están desencadenando síndrome de ovario poliquístico y necesitan hacer una intervención inmediata por gestación, podemos hacer lo que es la cirugía y retirar todos los quistes pequeños que se van a encontrar. ¿Okay? Entonces, eso es todo. Esto era lo único que nos faltaba de la anterior clase, porque ya la próxima vamos a ver prácticamente para su cuarto parcial es cuarto parcial, es su cuarto parcial, ¿verdad? Para su final es harto. No, pues no. Ay, no.